Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. De igual forma te pido que nos apoyes con tu like, comparte la información para que pueda llegar a más gente. Y si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias. Por favor, apóyanos ahí con tu suscripción para poder ser más en esta gran familia pregonera. Señores, en una reunión virtual que tuvieron los consejeros, se tocó el tema del presupuesto que habían ejercido este año. Ante ello, una de las consejeras había dado la idea de que se necesitaban ahorros, pues obviamente para poder evitar tanto gasto. Por lo cual, pues la mayoría de los consejeros, entre ellos Ciro Murayama y hasta el mismo consejero presidente Lorenzo Córdoba, dijeron que esto era pues algo que no podían hacer. De hecho, hasta habían tocado el tema, como dice aquí, que el INE pues prácticamente se encontraba en la quiebra. En estos temas que se plantearon, en donde se pretende hacer la consulta ciudadana para poder juzgar pues a esos actores políticos del pasado, pero ellos dicen que tienen un déficit de 1.500 millones de pesos. Así tal cual lo están diciendo, por lo cual pues esto les va a imposibilitar realizar dicha consulta ciudadana. Y de igual forma, lo que el presidente quería, que era pues la consulta también para la remoción del mandato. Aquí, como lo podemos ver, el Instituto Nacional Electoral y sobre todo, como ya es costumbre, les vamos a presentar la parte en donde aparece el mismo Ciro Murayama y el consejero presidente Lorenzo Córdoba y hablan sobre este tema. Informó que no tiene dinero para organizar la consulta ciudadana de agosto para juzgar a los actores políticos del pasado, ni para preparar la consulta de la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador prevista para marzo del 2022. Aquí vean ustedes que esto es, yo lo veo como plan con maña, ¿no? De hecho, el presidente de la República, para evitar ese gasto que ellos ahorita están alegando, porque tal parece que quieren dinero, pero con sus sueldos, pero con todas esas cositas que se gastan o gastos extraordinarios, eso sí no se los toquen. Sobre todo, no sé si ustedes recuerden, había ahí una nota en donde había hasta, ¿cómo ves?, desfalcos cuando hacían estas reuniones de taquizas. Fíjense ustedes nada más. Independientemente de ello, vamos a pararle. El presidente de la República en su momento dijo que para evitar todo esto, él pudiera aparecer en las boletas y de una vez por todas, pues ahorra pues el dinero, ¿no? De todos modos, es una consulta ciudadana en donde van a aparecer o van a votar la mayoría de los ciudadanos. Pero el INE no quiso. Y los partidos políticos, pues obviamente no, alegando de que pues si aparecía en la boleta el nombre del presidente de la República, pues iba a favorecer a otro partido. Lo anterior quedó manifestado durante una sesión del consejero general del INE, en el que se aprobó un acuerdo sobre la disciplina presupuestal para las elecciones de junio, acorde con el recorte de 870 millones de pesos para el gasto del organismo electoral en este año. Aquí, como les había comentado, la consejera Norma de la Cruz sugirió generar metas de ahorro en este año. El resto de los consejeros calificaron la propuesta de inviable. No se puede. La situación presupuestal en la que se encuentra el instituto, teniendo que realizar una consulta en agosto y quizás iniciar los trabajos de una revocación de mandato en marzo del 2022, genera una situación nunca antes vista en esta institución. Esto había advertido el presidente del Consejo, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Como antes tenían la cartera abierta, lo que pedían se les daba, ahora tal parece, pues se quieren excusar con esta situación de la austeridad que no les va a alcanzar. Ya lo habíamos planteado, de hecho, desde que estaba sonando todo este tema, sabíamos que era más que obvio o esperar el tiempo adecuado para que salieran y dijeran que no va a ser viable y pues obviamente solicitaran más dinero. Informó que por ello se encuentran en pláticas constantes con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para dar salida al tema. Le reconozco la preocupación de entender la situación en que se encuentra el INE y estamos en la espera de su respuesta. Esto había destacado Lorenzo Córdoba. El consejero Ciro Murayama ejemplificó pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones del Estado que se hacen sin dinero. Es una verdadera tomadura de pelo.
¿Cómo lo ve? Hizo un ejemplo en el que se pretende, aquí como dicen, se afirma que si se quiere dar educación en el país, pero no se asigna presupuesto a la SEP y no hay maestros, eso había sido uno de los ejemplos. Aquí, para entrar en contexto y en detalle, se los dejo desde la participación del consejero Ciro Murayama. Vean ustedes. Una economía y con ello contrarrestar los efectos negativos de la recesión es el gasto gubernamental. Eso se demostró desde hace mucho con la salida a la Gran Depresión de 1929. Y uno de los problemas graves de la Gran Recesión de 2018 fue que distintos gobiernos apostaron por una política de austeridad que llevó a que el empleo tardara en recuperarse y el bienestar mucho más de lo que en crisis anteriores. ¿Es racional plantear que el presupuesto no se gaste en un contexto de crisis? No, no es racional. Es profundizar la crisis. Es lo que se llama una política procíclica, porque el dinero que ya tienes presupuestado y que puede tener efectos multiplicadores sobre la actividad económica, si lo recortas, le pido al diputado Garay si puede cerrar su micrófono. Gracias. Si el gasto programado se recorta, eso va a tener efectos procíclicos, es decir, de profundizar la crisis. ¿Qué es lo que tiene que hacer el INE con el escaso presupuesto que le dieron? Escaso. Hacer muy bien su trabajo y poner por delante los derechos de la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo, la razón de ser del INE? Permitir que los derechos fundamentales en materia político-electoral se ejerzan sin restricción alguna. ¿Puede una consideración administrativa estar por encima de los derechos humanos? Nunca. Así lo dice el artículo 1 constitucional. Y además, la austeridad es una consideración administrativa errónea y equivocada. Eso no quiere decir que hay que permitir el derroche de ninguna manera. Pero en el INE hicimos un presupuesto racional para el enorme reto que tenemos en 2021. Y ese presupuesto, como bien lo recordaba la consejera Rabel, fue recortado en 870 millones de pesos. Bien vistas las cosas, plantear que sobre un presupuesto recortado se fijen metas de ahorro, pues es decir que se presupuestó mal. ¿Por qué entonces presupuestaste? Pues no, yo no creo que se haya presupuestado mal, creo que hubo una decisión de la Cámara de recortar que no fue justificada. No hay una argumentación de por qué el recorte al INE, y eso es parte de los argumentos que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no es la primera vez que sin ninguna argumentación, sin ninguna deferencia al conocimiento del trabajo electoral del INE, se hacen recortes. Y está el tema de la consulta popular. Es la primera vez que con toda formalidad vamos a tener este ejercicio, que es un derecho ciudadano, finalmente, sin que las instancias del Estado encargadas de decidir el presupuesto hubieran dado un centavo para la consulta popular. Pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones del Estado que se hacen sin dinero es realmente una tomadura de pelo a los
derechos de la gente. Es como si se ordena que debe haber educación para todos y a la SEP no se le da dinero para construir escuelas ni para pagar maestros. Es lo que nos están pidiendo. Y si llega a haber remanentes, pues quizá los tendremos que usar en ese déficit adicional que tenemos de 1.500 millones de pesos para hacer la consulta. Así que a mí me parece que es del todo racional y adecuado que la Junta nos proponga un proyecto en el cual no se están profundizando los problemas de operación del INE, poniendo metas de ahorro cuando lo que tenemos es un déficit. No estamos en superávit presupuestal. Es como si a una persona, una familia endeudada, está en quiebra. Dime, además, ¿cómo vas a afectar aún más tu flujo de recursos para tu sobrevivencia? Esta institución tiene un compromiso fundamental con la ciudadanía. Si hay algún proyecto que pueda ser revisado, revísese, pero piénsese en los déficits acumulados que tenemos. Y la otra, ¿de qué le serviría a la federación que se regrese dinero a fin de año? Pues es un daño a la economía. Lo que debería de estar pensando todo el Estado mexicano es que el gasto, la partida de gasto, se ejerza, porque es, si no, estar afectando la posibilidad de la recuperación. Lamentablemente tuvimos un presupuesto. Está diciendo que todo el gasto que se les dé y hasta más se debería gastar por completo para, pues obviamente, realzar la economía. Digo, si supiéramos que se va a utilizar para cosas que sí van a ser para beneficio de la ciudadanía, yo creo que nadie estuviera en desacuerdo. Pero sabemos que estas instituciones, a lo largo de la historia, tienen un presupuesto holgado y simplemente lo utilizan para poder apoyar a ciertos partidos políticos. O mejor dicho, se hacían de la vista gorda. Procíclico. Se volvió a poner unas metas macro cuando venimos de caer 8.5%. Es un desplome tremendo y ni aún así se amplió la inversión y el gasto público, que es lo que un manual elemental de macroeconomía te dice que hay que hacer. Bueno, pues seguimos por la misma ruta. Primero un presupuesto que nos llevó a la contracción del 0.1, ya veníamos en desaceleración de 2019, luego de 8.5 y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias negativas. Pero hay un discurso de austeridad que no se hace cargo de un conocimiento mínimo de la realidad ni del comportamiento de la economía. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Aquí Hacer una intervención habla Lorenzo Córdoba. Vean ustedes. Tiene que publicarse este acuerdo en el diario oficial de la Federación, y a pesar de que este es un espacio de diálogo y debate, pues sería pertinente no incurrir en retrasos que nos lleven a no llegar a tiempo para la imprenta, aunque sea digital, del diario oficial. Creo que intervengo solamente para hacer mías las reflexiones de la consejera Dania Rabel en su integral. Me parece que la consejera Rabel ha planteado muy bien el punto. Estamos enfrentando un año con un déficit presupuestal que es inédito para un año de organización de elecciones federales. Nunca había habido un recorte como el que se nos aplicó, ya dijo el consejero Murayama, sin alguna razonabilidad que manifiesta en el presupuesto de egreso de la Federación. Se aplicó el recorte y ya. Eso es lo que nos ha llevado a interponer, por cierto, una serie de cuestiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se establezcan cuáles son las reglas. Nadie discute la soberanía del Congreso de la Unión en términos presupuestales,
pero creo que es importante que se pueda motivar, como dice la Constitución, todas las decisiones que los órganos del Estado toman. En segundo lugar, me gustaría señalar que, en efecto, este instituto tiene la obligación, el mandato constitucional, luego de la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de realizar una consulta popular que hoy no tiene un fondeo de recursos. Ahí está. Y eso nos coloca en una situación compleja, para decirlo menos. Por eso interpusimos una solicitud, también una cuestión a la Suprema Corte de Justicia para que señale qué es lo que sucede en estos términos, y hemos estado en un diálogo permanente con la Secretaría de Hacienda para que se generen los recursos necesarios para poder cumplir con que es un ejercicio del que dependen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Están pidiendo más dinero a Arturo Herrera. Aunque la consulta popular tendrá que realizarse el 1 de agosto, hay una serie de actividades que el Instituto tiene que desplegar para que el 1 de agosto las y los ciudadanos tengan, con todas las garantías de un ejercicio serio y bien hecho, espacios donde puedan emitir su votación en tan importante ejercicio. Y esto implica que muy pronto, en cuestión de pocas semanas, este Consejo tendrá que aprobar, que pronunciarse respecto del modelo que regirá todas las actividades del Instituto para que la jornada de consulta popular el 1 de agosto sea exitosa. Y hoy no tenemos recursos para ello. Por eso hemos estado en una comunicación cercana, esto es de conocimiento del secretario de Hacienda, a quien le reconozco, digámoslo así, la preocupación de entender la situación en la que se encuentra el Instituto, y estamos a la espera de que haya una respuesta que esperamos favorable. Cuando se plantea, en efecto, en la ley de presupuesto, en el artículo 10 que ha sido citado, que se tienen que establecer metas de ahorro, yo supongo que, como ocurre con toda ley, esto pasa en una situación, o se prevén situaciones de normalidad, pero la situación presupuestal que está enfrentando el Instituto, teniendo que organizar una consulta y quizás iniciar los trabajos de la primera revocación de mandato, que tendría que realizarse aproximadamente en marzo del próximo año, evidentemente coloca una situación absolutamente nunca antes vista en esta institución. Y por lo tanto, esa situación que prevé la ley de presupuesto en un contexto de normalidad, establecer, aprobar las medidas de racionalidad en el gasto, como las que hoy se están proponiendo, en las que el Instituto siempre ha sido muy puntual. Y ahí están los presupuestos anteriores evidenciando cómo esta institución, con la aplicación de este tipo de medidas, que fueron mucho anteriores, por cierto, de la ley de austeridad, se han venido aplicando desde antes de la ley de austeridad, y que han sido congruentes con la propia ley de austeridad, pues evidentemente es algo que no puede ocurrir este año. Es decir, el ahorro yo lo entiendo, si se define como lo que resulta y se puede prever luego de cumplir con todas las responsabilidades y los gastos necesarios, aplicando medidas de austeridad, de racionalidad como las que se están poniendo. El problema es que si hay algo cierto, visto el déficit en el que se encuentra el Instituto, visto, como decía la consejera Rabel, que tenemos que hacer una consulta y que no hay recursos para hacer la consulta, pues evidentemente pretender establecer una meta de ahorro es hoy absolutamente imposible. No sabemos todavía cómo vamos a tener que hacer la consulta a la luz de que no sabemos cuál es la disponibilidad presupuestaria que vamos a tener. Se ha planteado, y así se le planteó a la Cámara de Diputados sin obtener respuesta, la realización de un ejercicio con 104,000 casillas. Y el costo de esa operación ahí estaba puesto. Si esos recursos no se generan, pues evidentemente no se van a poder poner 104,000 casillas. ¿Cuántas se van a poder poner? No lo sabemos. Hoy no lo sabemos. 104 sería el óptimo. 104,000. ¿Esto qué quiere decir? Que este instituto en las próximas semanas, a partir de la respuesta de la Secretaría de Hacienda, cuando tenga que fijar las modalidades con las que realizaremos las consultas a partir de las suficiencias presupuestales, tendrá que desplegar un inédito ejercicio en su administración para tratar de generar recursos de donde sea para poder generar sufragar los gastos necesarios para que la consulta sea exitosa. Por eso, el proyecto que se somete a nuestra consideración plantea que esa norma, esa regla pensada en un contexto de normalidad, así se hace en la ley, que todo el mundo que ha estudiado derecho sabe
que lo que la ley prevé son las condiciones normales, no las excepcionales. Bueno, hoy estamos en una situación excepcional y precisamente por eso se está justificando las razones por las cuales establecer una meta de ahorro, como habría ocurrido en una situación de normalidad, no es posible. Por lo demás, insisto, hago mías todas las reflexiones en términos a que ha hecho la consejera Rabel en este sentido. Bueno, pues ahí pudimos escuchar tanto a Ciro Murayama como a Lorenzo Córdoba, que en pocas palabras diciendo que el INE se encuentra en quiebra, y sobre todo en esos dos procesos que se pretenden llevar en agosto y en marzo del próximo año. Tal parece que no les va a alcanzar. Ustedes mismos lo escucharon. Le están solicitando a Arturo Herrera más presupuesto. Y del ahorro, ni hablamos. No se puede. Señores, pues hasta ahí la información. Si ustedes quieren, pueden dejar sus comentarios al respecto de lo que piensa Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama sobre el tema del ahorro y sobre todo de que de que estas dos consultas se lleven a cabo, necesitan más dinero. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Hasta luego.